Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Constantino Evia. Constantino tiene un doctorado en economía en la Universidad de Chicago y nos cuenta toda su carrera profesional. Shot Financiero, hoy con Constantino Evia. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Constantino, un gusto enorme tenerte aquí en Shot Financiero. Gracias. Bueno, un gusto estar acá con vos, Willy. Bueno, Constantino, ¿cómo o cuándo te surgió la vocación por la economía? Bueno, a ver, vamos a recontar aquella época. Yo estudié acá en la universidad, estoy en mi oficina, en la universidad. Eh, Estudié acá en la Universidad de Itela y yo cuando entré quería estudiar economía empresarial, que es algo que era por negocios, Sí. pero los dos primeros años en esa época eran compartidos. Y después estando acá yo en segundo año me di cuenta que me gustaba la economía, pero la verdad que cuando estaba en la secundaria no tenía la menor idea de que me podía lograr gustar la economía. No sabía lo que era ¿Y a qué secundaria fuiste, Constantino? eh, bueno, yo soy cordobés, ¿no? Entonces estudié en Sí. Córdoba. En un colegio Buenísimo. chiquito, no es conocido, no es ni el Manuel Belgrano ni el Montserrat. Es República de Italia, es Ok. muy chiquito. Hay una persona muy conocida en República de Italia, ¿Sí? ¿Cuál? que no soy yo, obviamente. Eh, Pensador de mi ley, Agustín Laje. Ah, sí, sí, mirá qué bien. Sí. Bueno, entonces estudié, ¿Y te viniste a Buenos Aires a hacer la carrera de grado de economía? me vine, empecé en Córdoba, me metí a estudiar administración de empresas en Córdoba medio año, entré, hice el curso de ingreso, entré el primer año y cuando estaba a mitad de año, mi papá trabajaba acá en Buenos Aires y estaba durante la semana acá, y viajaba a Córdoba el fin de semana y me dijo, mirá, esta universidad nueva que me recomendaron. eh, y que está muy buena, si querés ir a probar, y que bueno, dale, qué sé yo. Y me vine. Eh, yo creo que soy la sexta promoción de acá, de Ditel. ¿En qué año llegaste acá a la Ditela? Acá llego en el año 96. Ok. Yo terminé la sexta acá en el 94, empecé en la Nacional de Córdoba en el 95 y después empecé de nuevo acá en el ¿Y 96. qué te parecieron? Bueno, tuviste buenos profesores seguramente. ¿Quién recordás de aquella época? Bueno, hay muchos que siguen siendo mis colegas ahora. Claro, Este, Era mucho más chica la universidad, imagínate. Ahora la universidad está en Figueroa Alcorta, una cancha sí, de Rivera. Antes estaba en Miñones, que está acá unas 8 o 10 cuadras, y era mucho más chiquita que de lo que es ahora, digamos. sí. Se emitían, éramos 20 y pico, no sé. Y ahí tuve bueno, Juan Pablo Nicolini, fue profesor mío. De hecho, hice la tesis de grado con él. eh, Andy Neumeyer, Martín Solán, econometrista acá. Sí, Eso era el grado. Julio Berlinski también, sí, y Comercio Internacional, y bueno, y varios más. sí, Y sí. La mayoría siempre se caracterizaron, la, las buenas, grandes universidades como la de Itela, por tener de profesores ya doctorados de economía, ¿no? sí, sí, a ver, acá en el Departamento de Economía somos todos, somos, no sé, 90 y pico por ciento tenemos un doctorado en Economía. Claro, claro, claro. Y contame, ¿te recibís año? Yo termino de cursar, son 4 años acá, ¿no? Termino de cursar en el 99 y hago mi tesis en el 2000 y terminé en el 2000. O sea, soy egresado en 2000, terminé de cursar en el 99. Y ya que enseguida querías... Y sí, no me di cuenta, a ver, yo estando en tercer año, eh,
a ver, los 2 primeros años me costaron porque tenía, mi colegio secundario era un bachiller que no tenía mucha matemática y no sabía tanto inglés yo tampoco acá cuando vine y muchos de los textos eran en inglés. Entonces, me acuerdo de los textos había una materia llamada Instituciones Políticas, IPG, Instituciones Políticas de Gobierno, que era todo en inglés, me costaba un montón. Pero yo el segundo año me di cuenta que me gustaba la economía, y tercer año me full y que quería hacer una carrera más académica, quería hacer, quizás eso más en cuarto año me di cuenta que quería hacer la carrera académica, hacer un doctorado afuera y eso. Y bueno, entonces fuiste barajando gradualmente bueno, el irte a estudiar afuera directamente, allá por el año 2000, 2001. Sí, o sea, terminé, como te decía, en el 99 terminé de cursar, en el 2000 mientras hacía la tesis empecé la maestría en Sí. economías, y ya en el mismo año 2000, a fin de año, me postulé para hacer el doctorado afuera y entré ahí en marzo, más o menos te dan los resultados, y ya del 2001 me fui para Estados Unidos. ¿A cuántas universidades aplicaste? ¿Cuántas balas tiraste, Constantino? Y debo haber, a ver, unas 8 debo haber aplicado. ¿Está bien? Sí. Eh, y, y la verdad que me fue bien, me aceptaban en varias y terminé diciendo ir a Chicago. ¿Y por qué elegiste Chicago? Bueno, en realidad estaba entre dos. Estaba, estaba entre Stanford y Chicago. Me habían aceptado las dos y de la lista que me habían aceptado me había quedado con esas dos en el tope de la lista. Así que hay un momento del año que se hace una visita, digamos, a los Sí. estudiantes prospectivos, lo que quieren ver si van o no, hacer una visita en la primavera de ellos. Entonces viajé, fui primero a Chicago y después a Stanford. Sí, La Universidad de Stanford es hermosa, es muy linda. sí, Pero bueno, terminé eligiendo Chicago porque a mí me gustaba la macro. claro. Y Chicago, que es vaya, gente espectacular, sino economía. En Stanford había alguien que me hubiera gustado mucho que sea profesor mío, que era Tom Sargent. Sí. Pero resulta que después de estar en el primer año dejó Stanford y estuvo 2 años en Chicago, así que tuve de profesor. Se enteró que fuiste vos. Se enteró que fuiste vos. Sí, seguro. Bueno, hace poco lo tuviste en la ditela, dando... Sí, le dimos el año pasado un doctorado honoris causa. Pues, Sí. te persigue. Mamá, es un fenómeno, tiene más de 80 años y está. No, brillante, brillante. Sí, y Constantino, ¿cómo tus cartas de recomendación? Obviamente profesores. Sí, a ver, justo estaba tratando de recordar, me faltaba uno, pero ya me acordé. Tuve carta de acá, de pedir Nicolini. Sí, bueno, no, muy buena carta. Sí, sí, claro. A Hugo Oppenheim. Sí, Que Hugo también lo tuve profesor acá. Y después tuve cartas de Rodolfo Manueli, que venía a dar un curso. Él estaba en esa época, creo que en Madison, y venía a dar un curso en la maestría, y tomé el curso, me fue bien y le pedí cartas. Y de Finn Kidland también, que en esa época venía a Argentina y venía a visitar a la Ditena. Ahora ya no viene más, pero lamentablemente, pero bueno, en esa época venía. Y después, eso mirá. Nobel, sí. Te venía todos los años. Entonces tuve 4 cartas. En realidad, usualmente se piden 3, pero bueno, a esa gente y tuve la posibilidad, pedí todas las. Una más. Sí, Y Constantino, un tema clave que siempre les interesa a los estudiantes es fondeo. ¿Cómo fue el fondeo para la universidad? Para pagar bueno, el doctorado. sí, yo recibí una beca de la universidad, o sea, tenían el tuition, la cuota, pagaban, la Buenísimo. beca, y después además tenía un estipendio para vivir que me daban, y con eso me alcanzaba y me sobraba, así que no tuve, digamos, a ver, es muy raro ir a hacer un doctorado y no tener beca. Se No, puede pasar, porque hay veces que las universidades aceptan a chicos sin beca, pero la verdad que muy poca gente paga un doctorado. claro, claro, claro. En realidad, como mínimo, como base, la cuota
en general está cubierta por algún tipo de beca, y después lo que uno termina viendo o negociando es si te dan un poco más de estipendio para vivir o no. Claro. Pero Y eso es bastante común, o sea, no, no hay casi, conozco algún caso, pero no hay casi gente que va y pague el doctorado. no, pero siempre es bueno saber de dónde surgen por lo menos para los estudiantes, de dónde surgen las Bueno, becas. A veces son de otros lados que no son las universidades. a mí me lo dio la Universidad de Chicago, Claro. pero pero también está Fulbright, ¿no? Fulbright Claro, que da becas. Lo que tiene Fulbright es que, bueno, uno cuando termina tiene que volver al país de origen, sí, por una cierta cantidad de años, es parte de los requisitos. sí, contame, porque Constantino, cuando uno ve las fechas de tu llegada a Sí, Chicago, bueno, tenías, está por varios lados, sí. claro, tenías inside information que te fuiste justo en... No, me fui justo en 2001. De hecho, me fui y aparte, fíjate, llego a Chicago creo que el 30 de agosto de 2001. Wow, Entonces, y justo antes de todo el quilombo que se armó acá, de todo el lío que se armó acá, que ya veníamos sí, ya venía descarrilando. descarrilados, y 10 días antes, 9 días antes de lo de las Torres Gemelas. Eh, Primero, vayamos cronológico, Constantino, ¿cómo viviste Torres Gemelas en Chicago con solo, bueno, por lo que me contás, sí, una semana. 11 días en Estados Unidos? Sí, y ni tenía lugar para vivir. Ahí me quedé no tiempo en la casa de, de un cordobés también que estaba haciendo el doctorado, que se quedó en Estados Unidos, que se llama Israelevich, que trabajaba en el sector privado. Y él me recibió, yo no lo conocía, o sea, me comuniqué a través de che, soy cordobés. Hasta que conseguí un departamento, él me recibió en su departamento. Después se fue a no sé dónde un tiempo y me quedé en su casa de un tiempo. Y bueno, y cuando llegué esto, uno, a ver, está en el Math Camp, que es, cuando uno va a hacer el doctorado, puede hacer como un curso de matemática Sí, antes, que la mayoría hace eso, y yo como tenía bien preparado, no lo hice. Yo aproveché y hice un curso de inglés que a mí da 15 días, son 2 semanas. Y bueno, entonces estaba en el lugar este donde se dictaba el curso, que era el International House, que es un lugar ahí en Chicago. Y viene alguien y me dice, che, chocaron unos aviones contra World Trade Center. Digo, que una avioneta, no entendía. Un avión. Después vi, y, bueno, fue, ¿no? Pero bueno, fue toda una sorpresa para mí. y ese día fue, me imagino, terrible, ¿no? Ese día fue terrible, pero yo la verdad que estaba medio que no entendía nada qué pasaba. Estaba recién llegado. Es más, creo que uno de los aviones había salido de Boston, creo, de los que se Sí, estrelló. creo que sí. O sea bueno, ese día debe haber sido terrible en la universidad, obviamente todos Ah, bueno, yo estaba en Chicago, no en Boston. perdón, sí, yo sé, pero me acuerdo de ese día, sí, tenés razón, me confundí, pero debe haber sido tremenda esa jornada en Chicago. Fue tremendo y mucho desconcierto. De nadie, ese día al menos. Muchísimo desconcierto. Y de hecho, a ver, en esa época nosotros teníamos el waiver de la visa, el permiso ese donde uno podía ir, no hacía falta visa turista en esa época, ¿no? No hacía falta visa turista para entrar a Estados Unidos. Después de todo lo del 11 de septiembre, bueno, sacaron todo eso para, además la crisis que tuvimos acá, bueno, sacaron Sí. eh, eso de la visa. Y se hizo un poco más difícil. Y bueno, y después empezaron las clases, obviamente normalmente, y a fin de año tuviste el episodio en Argentina. ¿Cómo lo viviste desde allá, desde Chicago? Bueno, la verdad estaba medio, en ese momento estaba muy concentrado en el doctorado, Claro. escuchar primero lo que me decía mi familia, amigos, pero estaba un poco más desconectado de Argentina, Ah, ok. concentrado en los estudios. Eh, lo que sí, bueno, lo que tenía pasando es que cuando volvía tenía los dólares que me daban en el estipendio, valían infinito acá en Argentina, ¿no? Eras millonario, eras millonario. Millonario, sí, Las locuras de Argentina, Constantino. sí.
¿Y cómo fue tu, eh, entre comillas, aterrizaje en la universidad? ¿Te costaron los primeros eh, Y semestres? a ver, en Chicago y en otras universidades lo que hay un primer año donde se cursan las materias principales. Esto está cambiando en algunas universidades ahora, pero yo tenía tres materias de micro que tienen, en Chicago tienen otro nombre, no es microeconomía, no es economía, es teoría de los precios se llama, que sería el equivalente a la microeconomía, teoría del ingreso, que es el equivalente al macro, y después tenía econometría, que tenía otro nombre. Eh, Entonces son 9 cursos el primer año y tenés tres por trimestres. Entonces, yo vine, a ver, de la universidad acá, de los ITENA, en ese momento y ahora también, los chicos que salen de acá salen súper bien preparados. Así que el primer año no fue tan grave para mí, o sea, había que estudiar un montón, estaba muchísimas horas en la biblioteca, pero no me pareció una tortura. Hay mucha gente que le costaba. En particular, si vos ibas directo del grado sin haber hecho un posgrado, es un escalón muy grande pasar al nivel doctorado. Eh, Ese paso intermedio que se hace y que ahora, de hecho, ahora todo el mundo lo hace. Digo, para venir de Argentina, todo el mundo viene a hacer una maestría y después va a hacer el doctorado. Lo que sí, lo que me costó un poco más fue el curso de econometría, que ahí estaba un poco menos preparado, pero en micro y macro no nos fue tan grave. y- La y máquina ca- de sí, Chicago es bastante distinta, o en ese momento era, supongo que ahora sigue igual, a lo que eran otras universidades, porque ahí estaba Gary Becker dando los cursos, eh, y es una micro, este, no es tan técnica como los libros de textos que se usan en otras universidades. O sea, hay que usar muchísima intuición económica, hace falta matemática, pero Becker lo que conoces a Becker, ¿no? sí, sí. Incluso le hemos entrevistado acá en Shot Financiero a varios que han cursado con Becker y siempre la pregunta es, ¿cómo era Gary Becker dando clases, ese genio de la economía? Mira, genial, sí, Julio Díaz, Julio Elías, que se me resiste a hacer el Shot Financiero, que lo estoy convenciendo, era asistente, sacó un libro reciente hace poco. claro, él siguió trabajando con Becker. Y de hecho, cuando yo llegué, eh, Julio fue TA mío, fue asistente de clase del curso de Gary Becker y me llevó a mí. Viste que sacó un libro hace poco, Julio, con los Sí, papers o los apuntes de Becker bueno, que recolectó con la mujer de Gary Becker. claro. Sí, no, además lo que él tenía era que cualquier pregunta, que es lo que aprendí, lo que pasamos por Chicago, tenemos casi toda esta idea de que cualquier pregunta donde haya algún tipo de incentivo se puede analizar con herramientas económicas. A veces a los sociólogos no les gusta mucho eso, porque Sí, sí, sí. nos metemos en áreas que no son Bueno, históricamente de economía. No, Becker escribió libros, papers bueno, de crimen, familia, todo. de familia, de cómo hacer el matching de estas personas. Y de hecho, pasó hablando del atentado de los Torres, eh, él miraba las cosas que pasaban y te hacía un problem set, y te hacía responder a cosas. Y bueno, uno de los problem sets que nos dio era, bueno, los incentivos de un terrorista, digamos. Porque un terrorista querría hacer algo así si era un tipo que está completamente loco, si hay alguna justificación que uno puede pensar o analizar usando las herramientas de la economía. Entonces, eso que tenía Becker era único, y era bastante único para de Chicago. Este, y bueno, y todavía sigue, ¿no? Pero ya sin Gary. ¿Y cómo era dando clase ese genio? ¿Era muy pedagógico o Yo cuando le gustaba la interacción, con los alumnos o hablaba y el que seguía, seguía y el que se quedaba a mitad de camino la perdía? no, si alguien le preguntaba, él respondía. Ya, una anécdota, no es una anécdota, pero
Eh, él para buscar a sus asistentes de clase para para los años que siguen, él quería tratar de identificar a los mejores del curso, ¿no? Entonces, Sí. venía hablando, y de repente, un tema cualquiera dice, bueno, ¿por qué? Pues, se hace un argumento y después hace una afirmación y dice, ¿por qué? Y, y agarró un papelito y tenía la lista de los alumnos. Y digo, oh, no, madre, ahora agarra uno acá, porque te preguntaba, te nombraba tu nombre y vos tenías que responder. Y así era como, entonces, iba preguntándole a varios a los que él pensaba de que iba bien el problem sets y los exámenes para identificar a su ayudante siguiente. Entonces, cuando se hacía ese silencio, se hacía una pausa de 2 o 3 segundos, decía, guay, agarraba la hojita y está todo el mundo, no. Bueno, sí, me tocó un par de veces. Y como de hecho, después terminé siendo, fui asistente de clase Ah, mirá qué bien, tuviste un buen desempeño. el año siguiente. Sí, pues. Ah, qué bien. ¿Cómo fue? Bueno, ahora la sigo entonces. ¿Cómo fue ser asistente de clase de DSG? Era fabuloso, porque él daba clase y después nos mandaba los problem sets. Sí, Que él se le ocurría, el curso lo daba Gary Becker y Kevin Mercy, que siempre trabajaron mucho tiempo juntos. Entonces, la forma en que hacía las preguntas eran distintas, la de Becker y la de Mercy, pero no se daba cuenta, pero siempre había alguna pregunta que por más que no sea clásica de economía, se podía analizar con unas herramientas. Entonces él nos mandaba, había 3 ayudantes, no era un solo, digamos, éramos 3 asistentes de clase, y nos mandaba las preguntas y nosotros las repartíamos entre nosotros 3. Había, por ejemplo, tres preguntas. Y bueno, y nos daban 2 días para resolverlo a los ayudantes nosotros, y después teníamos que ir a charlar con ellos y explicarles nuestras soluciones. Este, y eso era fantástico también, porque aparte, primero ibas con nervios, porque decía, no quiero quedar como un idiota que no puede resolver esto. y claro. Y, claro, y después, si tu respuesta era parecido a lo que ellos habían pensado, decir, bien, vamos. Hay otra cosa, cuando uno hacía, eso no estaba bueno, pero terminaba dándose como un equilibrio donde él te daba el trabajo práctico, Becker. Ahora volviendo a mi época donde yo estaba tomando el curso, te daba el trabajo práctico y había que entregarlo un par de días después, ¿no? Sí, Y después nos corregían. Pero veía gente que no dormía, se quedaba toda la noche haciéndolo, y me ha pasado que estaba por 5 de la mañana tratando de resolver eso. Este, de nuevo, no eran cosas que eran matemáticamente difíciles, sino que lo que era difícil era la economía, la intuición, la pregunta económica más que la matemática. Porque Becker no era una persona o sea, cuando uno mira sus papers de investigación, no es que usaba una matemática sofisticado. súper sofisticada. Una matemática relativamente simple, pero lo que era difícil o complicado era la pregunta económica, la economía que había atrás de él. Bueno, y te dije ese ejemplo de que nos hizo un trabajo práctico sobre la decisión de un tipo si estrellarse con un avión o no. Claro. Increíble. Qué increíble, qué genio. Y Constantino, qué otros profesores así tuviste el lujo de tener bueno, me dijiste en Sargent, ya me habías anticipado. Sí, a ver, muchísimo. Eh, tuve en primer año, lo tuve a Becker, a Lars Hansen, bueno, a Fernando Álvarez. Fernando, Fernando fue le hicimos aquí en Shot Financiero una entrevista, un genio. un genio. A Fernando lo tuve, que de hecho fue mi tutor de tesis, Fernando. Genio. Y después tuve a Heckman. Ah, wow. Sí, a Jim Heckman. Pero Heckman lo tuve a ver, el segundo año, no en primero. Ya el segundo, cuando uno elige la especialidad, donde se quiere especializar. Sí. A ver, sí, a Heckman no lo tuve en primer año. Es eso, otra mente brillante, quizá no tan conocida como Becker, pero es otra mente brillante. Sí, totalmente. Es un tipo. Algunos dicen que debería haber recibido 2 premios Nobel.
Alguna gente dice eso, sí, sí. Ajá, Eh, por eso, por distintas contribuciones. distintas contribuciones. Bueno, también lo tuve a Bob Lucas, el profesor, este, Bueno, sí, ni hablar. y ¿Y cómo eran las clases con Lucas? Lucas era, Lucas se ponía a poner en el pizarrón, es lo que hacía a veces, a veces bueno, los cursos de la especialidad con Lucas, Sí, no, él no daba clase en el primer año, daba clase en cursos en el segundo. Entonces, él a veces explicaba temas que estaba pensando, daba clases sobre temas que estaba pensando en el momento, o sea, paper que estaba desarrollando. Entonces, por ahí iba el pizarrón y se ponía a escribir y se equivocaba, borraba. Entonces, a veces teníamos un compañero que me miraba, pero se está equivocando, está haciendo mal el álgebra. Y sí, le podía pasar eso, pero tenía una profundidad para analizar los problemas. Era improvisaba la clase, digamos. o era algo que venía pensando, estaba trabajando en un paper, en algo, empezaba a escribir, y después, acá me equivoqué, esto creo que está mal. Pero no importa, o sea, se podía equivocar en eso, pero tenía una profundidad para analizar las cosas que era un genio. Ahí la matemática era más sofisticada. Ahí la matemática, sí, él estudió mucho. Yo creo que Claro, en el grado, él era historiador, no era, sí, él se mandó a hacer economía después, pero su formación inicial era de historiador. Y creo que en alguna entrevista leí que él decía, bueno, eh, fíjate que puede estudiar muchas matemáticas y bueno, fue lo que hizo. claro. Bueno, y finalmente, la tesis, ¿en qué campo la desarrollas, Constantino? Bueno, Tú te- sí, le hice era una cosa mía teórica sobre política fiscal y política monetaria óptima en países tipo emergentes como Argentina, cuando hay estas cosas que se llaman sudden stops, son sí, cortes abruptos en los flujos de capital, bueno, y además que hay algún tipo de fricciones en la economía, como fricciones de precios, ver cómo luce ahí la política monetaria y política fiscal. Era algo muy teórico, de hecho, no lo seguía eso, o sea, hice mi tesis y no seguía avanzando con esa área de investigación, pude hacer otras cosas. ahí no, Pues, nube, sí, sí, sabes de la tuya, que es algo también. bueno, mente brillante. Ahora es impresionante, Sargent, la actualidad que tiene. Bueno, recién comentabas lo que fue el año pasado, esa clase que dio en la Ditela por el honoris causa, ¿no? Sí, sí, eso, y además está activo investigando. Es un hombre que tiene más de 80 años, creo que tiene 82. Y se mete mucho en lo de sistemas, computación y, bueno, me imagino también inteligencia artificial, se mete en todo. Se mete en todo, se mete en todo. Sí, sí, es brillante. Además, es una súper buena persona, porque de hecho, cuando él pasó 2 años en Chicago, Sí, o un año y algo, y cuando estaba ahí estaba trabajando, haciendo un paper con otro economista que se llama Lars Lundqvist, que hay un libro, el libro de macro clásico de Sartre Lundqvist, de doctorado. Y estaban escribiendo un paper sobre cómo funcionan los mercados de trabajo en Europa y qué sé yo. Entonces, cuando nos contrataron a dos asistentes de investigación, uno fui yo y el otro fue Alejandro Rodríguez. sí, 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 el eco de Cap, Sí, grande, es un grande. Sí, sí, sí. y nos pedían, por ejemplo, nos pedían cosas, teníamos que programar, y, y hacíamos cualquier cosa que podía estar bien o estar mal, pero el feedback que nos daba era siempre, qué bueno que hicieron esto. Yo, bueno, tampoco es para era súper nice, súper bueno, te hacía sentir súper bien, o que lo que hacías tenía algún tipo de actividad o de sentido. Sí, de sentido Qué grande, qué grande. Bueno, te incentivaba, tanto incentiva, mira, mira cómo te incentivaba. Sí. Sí, Constantino, y bueno, te llegás, te completás la tesis y cuando termina todo, ¿qué haces? ¿Qué ofertas se te vienen? ¿Cómo es el proceso de la despedida también? sí, eh,
Bueno, yo terminé en el Banco Mundial, terminé trabajando en el Banco Mundial. Ya apenas saliste de Chicago, Sí, decidiste entrar al Banco Mundial. sí, al Departamento de Investigación del Banco Mundial. Eh, en ese momento fue lo que más de las cosas que tenía disponibles, fue lo que más me atraje. Porque normalmente, en base a Constantino, lo que entrevistamos a los grandes economistas que entrevistamos acá, una vez que completan el doctorado es o Wall Street, organismos, o vuelven al país o se dedican a lo académico, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo tuve como una pequeña crisis personal en mis últimos años, entonces no sabía bien qué quería hacer, si quería irme al sector privado, tipo así Wall Street, quedarme en la academia o hacer otra cosa. Eh, y bueno, terminó saliendo esta cosa del Banco Mundial, que es un organismo internacional, Sí, pero dentro del Departamento de Investigación. Así que terminé ahí y estuvo bien ahí con gente súper interesante. Tuve 5 años en el Banco Mundial. Luego en el Departamento de Investigación tenía que hacer, en el fondo tenía que escribir papers, o sea, la investigación seguía, la academia, pero había también más trabajo asociado a las cosas que hace el Banco Mundial, ¿no? sí. Era de desarrollo económico, crecimiento. Y de hecho, cuando uno estaba en el Departamento de Investigación del Banco Mundial, eh, una parte del tiempo lo tiene que dedicar a lo que se llama soporte a otras áreas del banco. Ok. Entonces, entonces viene alguien, qué sé yo, de Egipto, que te quiere analizar qué pasa con la tasa de ahorro en Egipto, cómo podría subir, y vas y escribía un paper sobre eso, y Buenísimo. con el ministro, y presentar, etc. Y, y bueno, pero ¿hasta qué año estás en el Banco Mundial, Constantino? Ahí estamos en 2007, Banco Mundial estuve entre 2007 y 2012. Ok. Tuve 5 años ahí. Ah, ¿te agarró la crisis del 2008 de hipoteca? ¿Te agarró ahí en el...? Me agarró ahí. De hecho, tuve siempre compré una casa cuando las casas estaban en cero. Después estábamos alquilando, vino todo el lío, las tasas bajaron muchísimo, saqué un crédito hipotecario, no sé, creo que 1%. Qué bueno. Ah, bueno, buen timing, Constantino. Tuve buen timing. Pero después, de todo el tiempo de estar ahí, bueno, yo me dio ganas de volver a la academia, Sí, full time, tipo, si bien ahí escribía, hacía pin de investigación, que bueno, quería hacer otras cosas, más académico. Y bueno, surgió la posibilidad de volver acá. ¿cómo te surgió? ¿Quién te contacta? Obviamente siendo doctorado en Sí, Chicago, la experiencia tenía las puertas abiertas con la experiencia que tenías. en ese momento el director del departamento era Ander Almeida acá. Sí, Y entonces, este, me dijo si quería venir una vez, le dije, bueno, todavía no. Después me invitaron a pasar tuve un mes y medio acá visitando. Eso fue en el 2010. De hecho, claro, cuando murió Néstor, yo estaba acá, que bueno, sí. fue el 2010, estaba visitando acá un par de meses. Eh, Yo me volví y ese mismo año me hicieron una oferta para volver y dije, bueno, pero el año siguiente. O sea, no en 2011, sino en 2012. ¿Cómo veías a la Argentina entonces? ¿Cómo te imaginabas que hubiera llegado esos momentos de, ¿cómo te podría decir? De terraplanismo económico, por decirlo de alguna manera. Ah, eso para mí fue un shock eso, porque a ver, yo estudié en la UBA, entonces tampoco tuve una educación heterodoxa en economía, ¿no? Sí, Entonces yo no conocía nada de toda esa literatura y había cosas que me parecían, digo, wow, ¿qué es esto? Es ridículo. Después, investigando por mi cuenta, hay toda una rama heterodoxa de la economía que justifica algunas de, por ejemplo, las cosas que dice el gobernador Kicillof, ¿no? O que decían en su momento. Pero cuando yo volví y me encontré con todo ese, wow, esto es otra economía que yo no conocía. O sea, mucho de eso después lo terminé, algunas cosas leyendo por mi cuenta, me siguen pareciendo un disparate en muchas de esas cosas, pero bueno, eh, ya medio entiendo de qué hablas cuando hablas de esas cosas. y, 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 y
Constantino, ¿y cómo fue el retorno al país? Empezaste en la Itela, una carrera, bueno, una universidad, bueno, destacada en el campo económico. ¿Cómo fue el retorno? Más allá de eso, la realidad argentina, ¿te choqueó algo? ¿Estaba todo bien? No, a ver, acá dentro de todo, o sea, la universidad está obviamente sujeta a los vaivenes de la economía, pero es medio una isla. Entonces, estamos medio aislados en el sentido de que no sentimos tanto o sea, sí se siente obviamente cuando está en el tipo de cambio súper depreciado, entonces $1.000 más bajo, todo eso sí, pero sacando eso, es medio una isla para la gente que trabaja aquí. Estamos bastante contenidos y aislados de mucho de lo que pasa en el resto de la economía. Entonces, de esa manera, personalmente, de lo que me ha afectado tanto, por ejemplo, a los vaivenes en la economía. Obviamente que sí afecta, porque cuando uno pasa un salario en pesos, lo pasas a dólares, Sí. no es lo mismo el salario que tengo en dólares ahora que tenía en el año 2020, 2021. ¿En algún momento dijiste, ¿para qué volví? Sí, eso es el chiste de decir, ¿por qué volviste? No sé. Claro, a ver, volví pasó no, segundo porque quería volver un poco a la academia y volver acá era como Sí. sido más fácil de ingresar a la academia. Y otra que tuve hijos, tengo 2 hijos, ¿no? Que nacieron en Estados Unidos y bueno, parte de una de las razones que hablamos con la mamá en ese momento era, bueno, quizás que estén más cerca de sus buenos, de la familia. Y es un tema, sí, es una... Hay un punto donde si los chicos se hacen adolescentes, chao, podés volvernos. amerita un paper de estilo Becker de esas veces. Sí, o sea, si ya chicos de 12 años, si querés volver, te matan. Sí, y no, Es un individual. claro. Bueno, y ese momento, este, y bueno, volvimos. Y Constantino, en paralelo, te convertiste en una voz influyente en la red social, entonces Twitter, ahora X. ¿Cómo fue tu pasión porque tenés no sé, cerca de 35.000 seguidores? Pero sí, ¿Cómo fue tu vocación? Porque realmente, ojo, para mí es bárbaro, me parece bárbaro, porque ilustrás a través de tus posiciones en la red social. sí, ahora estoy un poco más calmado. Había una época que estaba como mucho más activo y me peleaba con gente, con islamistas, después hace poco hasta incluso con muchos libertarios, así. Eh, ahora estoy un poquito más alejado, sí, hago comentarios, qué sé yo, pero me alejé un poquito. Pero claro que, no sé, me parecía interesante. Sí, obvio. A mí me parece que También hubo una época de oro que para mí que ya medio pasó, pero una época de oro de Twitter era, parece, durante el gobierno de Macri. Ahí había un montón de gente discutiendo temas, era más divertido, qué sé yo. Ahora como se hizo mucho más agresivo sí. de lo que era en ese momento. Eh, pero igual sigue siendo, a ver, una herramienta interesante para el debate y también para aprender. Yo aprendí muchas cosas, cosas que no conocía. Obviamente. Sí. ¿Y cómo te tentaron alguna vez con la función pública, sobre todo en la gestión de Mauricio Macri y Constantino? ¿O te tienta a vos a oír, qué sé yo? Tuve algún acercamiento en algún momento. Yo quedaba justo y lo rechicé amablemente. Estaba acá bueno, no sé si sabéis acá tenemos como el formato hay como 2 carreras de profesores en la universidad. Está como el profesor ordinario, que Sí, típicamente da clases. Después el profesor investigador, que además de dar clases, parte de su trabajo es investigar, ¿no? Hacer papers, publicarlas en revistas internacionales y ese tipo de cosas. Y dentro de la categoría de profesor investigador hay 3 niveles, que es profesor asistente, que es cuando uno recién ingresa, profesor asociado y profesor plenario. Eh, entonces, cuando uno entra a la universidad, claro, depende un poco si tenés hijos, por ahí se extiende o no, pero son más o menos 6, 7 años donde tenés, tenés que pasar del profesor
asistente a profesor asociado. Sí, Y hay como, cuando llega, en inglés se llama tener tenure, ¿no? Cuando estás como profesor asistente, no estás como seguro. Si de repente, ahí básicamente tenés que demostrar que sos un buen investigador, que vas a contribuir algo al conocimiento de lo que sea. Y entonces ahí publicás paper, qué sé yo, y cuando llega el momento en que tenés que pasar de categoría, hay toda una reunión del cuerpo de profesores que son profesores investigadores que son asociados a plenario y ahí deciden, se piden cartas de recomendación. Bueno, yo estaba en esos años cerca de la promoción, entonces, pero si yo me voy de acá, no podía pedir tenía que renunciar a un ejercicio. claro. Entonces, y no quería. Yo no sé, que si lo voy a ir me meto ahí a trabajar en el programa con Macri, le digo, estoy un año, no me quedo no, me quedo acá tranquilo. Eso no ve que existe, ¿no? Y me salió bien, digamos. Este, y bueno, después pasé el criterio ese y ahora soy profesor asociado. Tengo una categoría más arriba que es profesor plenario, ahora acá en el departamento hay 4 profesores plenarios. Y Constantino, ¿y cómo viste la época de que fue, la verdad, dura para todos, la pandemia y, y lo que no era, digamos, pandemia en sí, que era horrores económicos, todo lo que fue la gestión de Alberto Fernández? ¿Cómo viste esos años? Era, a ver, fue muy raro, es como que todo el tema de pandemia que me quedó como, me parece que a mucha gente también, como una nebulosa, ¿no? Es como que no pasó, vamos de cerrado un año, que es un montón de tiempo, es decir, ¿cómo puede ser que hayamos aceptado estar tanto tiempo encerrados, ¿no? Y al mismo tiempo estaba todo el desastre económico que estaba haciendo Alberto Fernández, sí, fue muy raro eso, para mí, un montón de gente. Sí. Y Bueno, ahí fue muy en esa época estaba muy activo en Twitter. en Twitter también en esa época estabas muy activo en Twitter, sí, 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 sí. Ah, mira. No, estaba Pero encerrado. bien, para bien, porque mejor, obviamente es, Bueno, hablando de esto de usar la economía o las herramientas de la economía para analizar cualquier tipo de pregunta, durante la pandemia empecé a escribir un paper con 2 colegas míos de acá, Andrew Meyer y Manuel Bacera, sobre estos modelos meter estos modelos epidemiológicos que hay en un modelo económico y para ver cómo podía afectar, cómo distintas políticas podían afectar la evolución de los contagios y todo eso. Como para darte un ejemplo de las herramientas que por ahí usamos, son herramientas de economía y matemáticas para realizar cualquier tipo de pregunta. Entonces, en la pandemia estuve escribiendo ese tema. Y Constantino, ¿cómo viste te imaginabas que alguna vez Javier Milei iba a llegar a ser presidente en esos años? No, esto, a veces hasta me lo recuerdan, a veces no, me lo recuerdan, hay algunos que otros ahí de estos, seguidores de Milei que han guardado algunos tweets míos donde decía, este tipo no va a poder manejar ni club de fútbol, ni un club de barrio, que se lo aprender en lugar que decías no, de ninguna manera, pero bueno, se dio una tormenta perfecta para que un tipo así, outsider, llegue a ser Sí, sí, y expost, ahora, a ver, yo no pensé que le iba a ir muy bien, y bueno, hasta este momento, digo, para mí le está yendo bárbaro. Está haciendo un montón de cosas, o hizo un montón de cosas que muchos no creíamos que fuera posible hacer en el corto plazo, ¿no? Esto de eliminar el déficit fiscal en un mes. Uno puede decir, bueno, si los intereses de los bonos están, sí, se capitaliza. si están bajos arriba de la línea, son detalles, son detalles. O sea, es impresionante. O sea, poder eliminar tantos años de déficit fiscal de un plumazo. Sí, uno puede decir, bueno, recortó esto, bueno, pero lo hizo. Lo hizo. Entonces, mientras eso se mantenga, digo, a menos que pase algo muy raro, porque a veces, viste, las expectativas se te pueden cambiar de un día para el otro y se te da vuelta todo, ¿no? Pero en la medida que eso esté más o menos controlado, si vos mantenés bien el tema del déficit fiscal, el resto son
hay un montón de cosas importantes. De hecho, lo que está haciendo Sturzenegger para mí es fundamental, tratar de hacer la economía más competitiva, sacar trabas, todo eso. Pero si no tenés arreglado eso que es más básico, que es el déficit fiscal, es muy útil. Lo podés hacer, pero no tiene... Después está la pregunta de qué tan sostenible es, ¿no? Y qué tan creíble de que se sostenga muchos años en el tiempo. A ver, en economía y en macro, las expectativas importan muchísimo. O sea, cómo lo que gente, o sea, los inversores, eso, piensan que va a pasar de acá a 1 año, 2 años, 3 años, eso afecta a un montón de cosas hoy. Entonces, si de repente se te desbandan esas expectativas, eso te puede generar una crisis. Entonces, parte del trabajo es, y creo que, bueno, la personalidad ni ley ayuda muchísimo con eso, es tratar de brindar las expectativas, de decir, mira, yo esto lo voy a mantener, no me importa qué pase, estoy dispuesto a darme un cabezazo contra la pared, pero yo el gasto no lo voy a subir. Y si viene alguien y le sube con una ley el gasto, voy a estar. Entonces, eso le genera reputación, credibilidad, con eso gana credibilidad. Después está el tema de, bueno, el gobierno que viene, ¿qué va a hacer? Y el que viene, Sí. y ahí eso es más difícil. Pero volviendo a tu pregunta, ¿no? Nunca pensé que alguien como Milei iba a ser presidente. Dado que fue presidente, no pensé que le iba a ir bien como le está yendo. Después está el tema de si hay desaceleración económica. No, bueno, los datos de ayer de consumo sugieren que no. Hasta hace 3 días está un montón de gente diciendo, el consumo en el supermercado está bajando, el consumo se está estancando, que de repente llega el dato de consumo que está a nivel histórico. Claro. Bien. Y sí, porque incluso el plan de estabilización que lanzó era también, bueno, tenía antecedentes como para elegir de Brasil, Israel y otros planes de estabilización, pero sin dudas el aplicado en Argentina bueno, está dando mucho éxito con un Congreso que tenía una presencia mínima también, ¿no? Lo cual es... Claro, cuando uno estás parado ahí en diciembre del 2023, decir, ¿cómo hacía este tipo? ¿Qué tenía? 10 diputados, no sé cuánto tenía, pero era ínfima la representación del Congreso. ¿Cómo no podéis pasar a la ley? Bueno, lo hizo. Están así. Sí, tal cual. Con, bueno, y con los regalitos que le dejó la administración anterior. Sí, sacando todo, sí. Todas, sí, las citas, las importaciones que no estaban pagadas. Que todavía se siguen, digamos, desactivando. Sí, todavía hay un montón de talks de dividendos, las empresas están queriendo todavía mandar para afuera y no pueden. Bueno, hay un montón de cosas que todavía hay que arreglar, ¿no? Y contar... Siempre está en los detalles de que Sí. yo intermediaría más o menos en el mercado de cambio. Esos son detalles importantes, pero digo, creo que el peso es algo que yo no lo hubiera pensado hace 2 años. Buenísimo. Constantino, ¿y cómo es Constantino Evia dando clases? Creo que mejoré con el tiempo. Uno va aprendiendo. Como un oficio. Es un oficio, claro. O sea, cuando llegué debe haber sido, no sé, no debe haber sido tan fácil. Acá te hacemos unas encuestas de alumnos que después te evalúan, y eso me ha venido subiendo, así que ahora te voy a echar un secreto, que no va a ser ningún secreto. Creo que la presencia en Twitter ayuda, porque de repente... Claro, sí, obvio. No, a ver este tipo, ¿qué es eso? Acá está. No sé cuál sería mi contrafáctico si no estuviera en Twitter. Ahora, claro, acá te dicen, este es el profe de Twitter, te deben decir. Claro, qué sé, parece medio manta, pero bueno. Constantino, ¿y cómo juega la inteligencia artificial en la forma que das clase? ¿O qué futuro le ves? ¿O cómo lo ves en la aparición de la inteligencia artificial en la enseñanza? Déjame decirte un paso antes. En la investigación, a mí me ayuda muchísimo. Hay cosas que ¿Por qué? puedo hacer mucho más rápido que si tuviera que hago mucho más rápido que antes. Por ejemplo, estoy escribiendo
un programa, ¿no? Estoy programando algún modelo, lo que sea. Bueno, antes lo tenía que pensar todo súper en detalle. Ahora le preguntás, che, tengo que hacer esto. Le das un pedacito de la estructura del código, te lo llena o te sugiere cosas. Después, obviamente, tenés que chequear que esté todo bien. Pero es súper útil. Es súper útil. De esto, yo no tengo la versión paga de ChatGPT, pero ya lo voy a hacer de cualquier momento. Vos le podés subir un paper y decirle resumido, decime las cosas importantes de esto. O ponete en la posición de un referí, parte de nuestro trabajo es ser referí de papers, ¿no? De una revista, cuando uno quiere publicar un paper en una revista, uno manda el paper a la revista manda a referís que van a ser un referato del paper. Entonces le puedo decir, mira, hacemos un resumen de este paper. Ponete en la posición de referir, ¿qué críticas han encontrado? Hay veces que dices tú cualquier cosa, ¿no? Digo, Sí. tiene en cuenta que un algoritmo que repite cosas, no es hago un paper hace muy poquito, no es que piensa, básicamente cuenta patrones y repite. Pero claro, igual es súper útil. Poniendo la pregunta, en la enseñanza todavía creo que hay un montón para avanzar en eso. Yo no he llegado a incorporarlo mucho todavía en la enseñanza, más allá de como herramienta para ayudarme a hacer algunas cosas. Claro. Sí. No, porque por ejemplo vos das de tarea un trabajo práctico y por ahí te lo hacen en... Sí. Sí, bueno, si parte de la tarea es tenés que ir a vender, bajar datos, hacerme tal cosas, no, por ahí, qué sé yo, no sé si es tan útil. Claro, Pero sí. O sea, la gente que, si no te hacemos un ensayo de tal cosa y el ChatGPT lo hace. claro. Si uno quiere evaluar esos métodos de evaluación ya No van, no sirven más. no sirven más. De hecho, hasta lo que uno podría hacer es, bueno, usar ChatGPT como aliado, aprender a los prompts que hay que hacer, qué tipo de preguntas hacerle para que te ayude a responder bien. Bueno, eso sí, eventualmente yo mismo hay que cambiar la forma en que dibuja. Y la otra es la tradicional, de examen, sentate acá y resolverlo con una dinamo, ¿no? Claro, Claro, ¿no? Pero si haces algo que se hacen estos exámenes domiciliarios, bueno, ahí estás en el riesgo de que, además de que se copien, sí, si el riesgo de, bueno, le pones el enunciado a ChatGPT, algo te va a hacer. Igual medio, uno se da cuenta, porque a veces manda fruta ChatGPT, o sea, sí, sí, y dice cualquier cosa, y dice, no, eso está mal. Ah, tenés razón. Dice, una vez me puse a preguntar unas cosas de matemáticas y digo, no, pero esto está mal. Es así. Digo, no, pero eso también está mal. Tenés razón. Entonces, si no sabes cuánto es que le estás buscando la vuelta hasta que no descubrís si hay algo mal o si realmente es la solución correcta la que te está dando. Últimas preguntas, Tino. Economistas, que no necesariamente hayan sido profesores, sino que te hayan deslumbrado de Argentina y a nivel internacional, pero no de vuelta, que no hayan sido profesores, o que lo hayan sido, digamos, ¿no? Que vos decís, uy, saca, qué buen paper que hizo, o este tipo es un cráneo, o casi que lo escuchás una entrevista, frenás y te parás a escucharla. Puedo separar economistas académicos de economistas más prácticos. De economistas académicos, siempre que hay una entrevista o que está hablando o lo que sea que escucho, es Sargent. Sargent es fabuloso. Cuando habla es fabuloso en todo sentido. Sargent es fuera de sí. Gente que admiro hay muchísimo. Gente que admiro como economistas, hay muchísimo. Fernando Álvarez, bueno, Nicolini, Chopar, un montón de. Sacando además Sargent, Lucas, todos los obvios, ¿no? Gente más cercana sí, la admiro mucho como economista. Después, desde el punto de vista práctico, a mí lo que me parece fuera de serie es Caballo. Caballo es un economista fuera de serie. Mirá, Sí. ¿tuviste trato con él? ¿No?
¿Tuviste trato alguna vez? Bueno, sí, de hecho, de hecho soy amigo de los hijos Ah, sí, 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 Alberto. de Eduardo, Alberto, este, y Sonia Caballo, Sí, lo sí. considero en la secundaria de mi mamá. Ah, ¿será que bien? Ya los conozco de hace mucho, los conozco. Estuve hace poco con Caballo, sí, sí, sigue brillante. Sí, sí, los conozco hace un montón de tiempo, sí. Sí, 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 impresionante. Incluso deberías escuchar el podcast que hizo aquí en Shot Financiero con nosotros, Caballo, Sí, sí. que fue, que fue espectacular porque contaba todas las cosas de la función pública. Sí, tiene una memoria No, 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 impresionante. impresionante, sí. Y está súper útil, sí, sí. Sí, 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 estuve hace 10 días, mira, moderando un encuentro de él. Ahora, Constantino, ¿qué consejo le darías a aquellos que están iniciándose en la carrera de ciencias económicas? ¿Eh? Bueno, mucho depende, primero, que es lo que me pasaba a mí. Yo quiero decir, si ponele en el caso, ¿no? Estudiante que quiere hacer un doctorado, dice, yo voy a estudiar tal cosa. Bueno, no sé, ya no sabes, porque se te va a abrir la cabeza de una manera que este, hay temas que no viste, que no tenés ni idea de qué se tratan, así que capaz que te gusta eso. Eh, pero eso es más algo a estudiantes que quieran hacer algo académico. Estudiantes más, por ejemplo, licenciaturas que después no se quieran dedicar a la academia, eh, a veces uno escucha de que la carrera de economía es demasiado teórica, después cuando salgo a trabajar, eh, hay unos memes muy son graciosos que dice, bueno, la matemática en la carrera y te ponen una integral, una cosa que es dificilísima, la matemática en la realidad una Excel, así que apretás un botón. Eso pasa, ¿no? Entonces digo, dice, bueno, ¿para qué estudiar estas cosas si después eh, hago un Excel, hago la función de Excel, sacan a ti de un board y ya está, y con eso es suficiente? No, yo creo que la parte más teórica ayuda a organizar los pensamientos. Ya, ahorita todos aprendemos fácil, pero lo que te da la carrera de economía es una manera de pensar los problemas. Entonces, eso es importante. Sí. Y segundo, otra, hay algunos chicos que están como muy apurados en hacer todo. La vida es larga, no hace falta a los 21 años estar presidido ya sabiendo qué quieres hacer por el resto de la vida. Eso es más saludable de la economía. Sí, ese es un buen consejo, sí. ¿Eh? Es como que hay muchos chicos que están que quiero hacer esto y el año que viene hacer esto y después a pasar del otro, a otra maestría. Y después hay tiempo, parece que hay tiempo. Claro, sí, no, Ahora te digo, terminé rápido. Yo entré al doctorado a los 20, y eso que hice un año en Córdoba, pero yo en los 25 entré al doctorado. Y ya había hecho la maestría acá. Pero bueno, qué sé yo, digo, no apurarse tanto. ¿Vale? perfecto. O si uno se equivoca, nunca es tarde, ¿no? Podés estudiar otra cosa, qué es eso. Sería algo que no te gusta. Hay gente que dice, no, yo voy a estudiar esto. No me gusta, pero bueno, soy lo que sea, contador. Digo, bueno, hace otra cosa. Genial. Constantino, de aquí, de todo lo que hacemos Shot Financiero, te mandamos un gran, gran abrazo, un gustazo enorme tenerte aquí como uno integrante de estos capítulos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, un gran, gran abrazo. De vuelta, gracias. Gracias a vos. Hasta aquí la entrevista con Constantino Evia. Nos reencontramos en una semana, nada más, con otro invitado a Shot Financiero. Chau.